La santidad es un mensaje que se ha vuelto impopular, pero es un lindero que debemos recuperar. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te mandamos un fuerte abrazo, un gran saludo desde el reto de hoy día. Viernes. Te mandamos el saludo. Fíjate qué crítico has venido. Te he levantado el mes de marzo. Día viernes, estamos comenzando el fin de semana. Sí. La vida está buena. Todo lo bueno que viene en fin de semana. Muy bueno. Y ya se empieza a sentir sabor de Semana Santa. Más o menos, sí. Por ahí vamos. Los días viernes estamos ahora haciendo una serie de estudios. Steve nos está conduciendo a través de los primeros capítulos del libro de Génesis. Fascinante, sí. Okay. Fascinante. Entonces creo que muy bueno para quienes nos acompañan en Noche de Viernes. Es muy recomendado. Vale la pena. Mira, no traspases los linderos antiguos. Sí. Eso es lo que estamos viendo esta semana y es en referencia a un pasaje. Vimos el pasaje que lo dice en Proverbios capítulo 22, versículo 28, que literalmente dice: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Y es una instrucción de parte de Dios para decir el terreno que fue demarcado por tus padres, la generación anterior, donde hacían bien las cosas, no lo movas. Y en términos generales hemos hablado un poco de iglesia, un poco de la parte personal. Hemos hablado yo diría de cultura, cristianismo, iglesia, persona. Tú sabes, hay algunas de las iglesias que son muy generadoras de cultura. Hay unas que no tanto. Y yo creo que ahora los cristianos, en términos generales, estamos sometidos a la cultura de los medios. Sí. De los medios cristianos. Claro. Entonces, antes la única música que escuchábamos cuando nosotros estábamos creciendo era la música cristiana que se cantaba en la iglesia. Sí, y correcto. eso generaba, si tú te acordás, un montón de música que se producía en la iglesia, porque no había, solo Dani Berríos y no me acuerdo quién era. Los voceros de Cristo. Sí, así eran los de aquella época. No, yo no era tanto los voceros de Cristo. No, nosotros no. Pero Dani Berríos y ¿cómo se llamaba? Ahí vino Palabra en Acción. Sandy Patty, en inglés. Sí, pero aún Sandy Patty tuvo sus álbumes en español. Pero era eso. Sí. No escuchabas más predicadores que tu pastor. Y que tu pastor de jóvenes y los únicos libros que tenías eran unos cuantos libros que a veces se vendían en la librería de la iglesia, que era una pequeña una pequeña esquinita en una vitrina en una pequeña esquinita, ¿verdad? Y que se hace una torrecita de vitrina. De libro, sí. Entonces te acordás, ¿verdad? Sí, claro. Eso era todo. Ahora ya no, ¿verdad? Ahora el cristiano X promedio tiene 200 predicadores que puede escuchar a la hora que quiera, en el momento que quiera. Spotify, YouTube. Sí, Spotify, YouTube son la comida del día, pero además hay muchos cristianos de otras denominaciones con los que interactúas todo el tiempo. Y muchas cápsulas. Ahora llevo que hay muchas cápsulas de una imagen, un reel, un short o algo que 7 segundos y entonces el pensamiento tiene que... Y blogs, y entonces ahora la cultura ya no está determinada solo por la iglesia. Sí. Ahora yo más bien pienso que las iglesias, más que generadoras de cultura, se vuelven como clientes de la cultura, se vuelven receptoras de una cultura que se está formando afuera. Y eso hace las cosas complicadas. Ok. Hemos visto algunos linderos que no debieron haberse movido y se han movido, no en todos lados, es bueno decirlo, pero en la cultura cristiana en términos generales. Y dijimos la importancia de vivir para la gloria de Dios. La búsqueda de la gloria de Dios es la razón por la cual existimos. Y es algo de lo cual se habla poco el día de hoy. Muchas personas estaban más en la búsqueda, y no desarrollamos tanto ese pensamiento, pero más están en la búsqueda de su propia gloria, de terminar muy bien, de que les vaya muy bien en la vida, salud, dinero y amor, ¿verdad? Prosperidad, que buscando la gloria de Dios. Y tenemos un problema grave ahí, grave. Hablamos de la importancia de conformarnos a la imagen de Cristo. Sí, o sea, los cristianos... Un lindero es que no debemos
aspirar a ser menos que lo que fue Jesús y debemos procurar con todo lo que podamos convertirnos más y más en nuestro carácter, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestros valores. En lo que Jesucristo fue. Sí. Comenzando por la humildad, creo yo, que es otro de las ideas que dejamos sin desarrollar. Pero Filipenses capítulo 2 dice, haya en vosotros pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿verdad? Y describe la humildad, la sencillez de Jesucristo. Eso no está promovido ahora. Ahora realmente... eso, hay un garbo cristiano, hay un orgullo cristiano. Y los modelos de rol... Sí. No es Jesús. O sea, aun cuando yo he escuchado a algunas personas, no te lo dije, pero he escuchado a algunas personas que cuando se ha dicho en algún contexto, no es que Jesús hubiera hecho esto y esto y esto. Sí, pero yo no soy Jesús. O sea, Jesús era Dios, yo no soy Dios, yo soy humano. Sí, es cierto. Y entonces uno dice, ¿qué pasó? Si es que el cristianismo se trata de eso, de ser como Jesús. Mira, dijimos otro lindero. Versículo, capítulo y versículo. Capítulo y versículo. No filosofías humanas, no psicología, no pensamiento cultural, una vez más, sino que dice la Biblia. ¿Y dónde lo dice? En su contexto apropiado. Y vimos un pasaje en el libro de Isaías, ¿verdad?, que dice, a la ley del testimonio, si no dijeren conforme a esto, es que no les ha amanecido. Vimos el contexto completo de esto. Y uno dice, de plano, ahora esto se ha perdido. Sí. Ahora, y yo lo dije y lo vuelvo a pensar, que es un dolor grande. Iglesias, blogs, música, predicaciones que no tienen ninguna base escritural y algunas ocasiones ni se abre la Biblia. Y uno dice, pero esto es en iglesia, ¿y cómo funciona esto? Pero capítulo y versículo, y que me convenzan a mí con capítulo y versículo, y que me muestren el capítulo y versículo, porque yo quiero hacer lo que Dios dice. Eso se a la ley y al testimonio. Mira, y dijimos un lindero más, que es morir a mí mismo. La disposición que debe tener el creyente a ceder sus derechos. Sí, ese concepto que está metido por completo en el discipulado de Jesús. Si alguno quiere ser como yo, ser mi discípulo, si me quiere seguir para que sea como yo, entonces tiene que estar dispuesto a tomar su cruz. Y la cruz era un instrumento de muerte. De sacrificio. De muerte, realmente de muerte, porque nadie tomaba su cruz intencionalmente. Pero había mucho sacrificio. Llevaban a las personas a la cruz. Sí. Pero aquí está diciendo Jesús, tú tienes que estar dispuesto a esto. Sí. Dispuesto a morir a ti mismo, que es sacrificio, como tú estás diciendo. ¿Qué lindero vamos a ver el día de hoy? Mira, tenemos varios. Porque hay varios. Tenemos varios. Pero al estar considerando la posibilidad de ¿qué deberíamos recordar que nos inquieta? Porque yo te dije, el día lunes te dije, esto surge de una inquietud mía personal, y después de haber estado enseñando hace unas semanas algunos pasajes en el libro de Lucas, yo creo que un lindero que debemos entender es que se ha perdido la búsqueda de la santidad. Buscar la santidad no es ni un mensaje popular, y que te digan desde adelante, desde un púlpito, tienes que buscar la santidad. No es ni un mensaje popular, ni un mensaje común. Ya no se habla de esto, pero quizás aún peor. Cuando se dice algo, no es un mensaje bien entendido. Yo creo que qué bueno que mencionas eso, porque creo que ese es el problema de la mayoría, que cuando dicen la búsqueda de la santidad, a algunos les suena que eso es como wow, y yo no veo televisión, no voy al cine, no oigo música que no sea cristiana, y la cristiana es solo aquella que tiene un estribillo casi gregoriano, y quizás yo debo irme de vez en cuando a alguna montaña, reflexionar. Algunos piensan que esa es la santidad. Sí, misticismo, ¿verdad? Es muy místico. Mucho misticismo. Y me dan ganas de hacerte, con todo lo que estás diciendo, me dan ganas de hacerte, uy, qué barbaridad. Sí, no. Bien zen, o bien budista. Vamos al capítulo versículo. Hebreos capítulo 12, versículo 14, que es de los... Yo no sé cuántos versículos, porque este quizás es un concepto por toda la Biblia. Que está omnipresente en la Biblia, ¿verdad? Ubicuo, diríamos nosotros. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual
nadie verá al Señor. Esto está en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Te está diciendo, hey, todos nosotros tenemos que llevar bien, o sea, tienen que seguir la paz. Y por cierto, seguir la paz la idea es, no es que si la paz te llega, tú vas a procurar la paz, tú vas a hacer lo que sea necesario para alcanzar la paz. Y es todo lo que hemos visto estos días. Tú vas a estar dispuesto a ceder tus derechos, tú vas a estar dispuesto a conformarte a la imagen de Jesús, tú sabes que la paz va a traer la gloria a Dios, tú vas a entender que el tener buenas relaciones armónicas con los que están alrededor es algo que es escritural por completo. Entonces dice el libro de Hebreos, el autor de Hebreos dice, hey, sigan la paz. Sí, procuren la paz. Pero hace una pequeña coma y dice, casi que dice, y la santidad. Y la santidad. O sea, la relación con los otros se logra por medio de la paz, pero la relación con Dios se logra por medio de la santidad. Y dice, seguid la paz con todos y la santidad. ¿Y por qué digo que se logra por medio de la santidad? Porque dice inmediatamente, sin la cual, o sea, sin la santidad, nadie verá al Señor. Ok. ¿Qué significa eso? Porque yo quisiera más que definiéramos. Pero aquí está diciendo... Definamos santidad. Santidad. El término santo en la Biblia, en el libro de Levítico, está definido como estar apartado. O sea, Dios nos aparta de algo y nos aparta para algo. Esa es la forma más simple. Dios nos aparta del sistema de vida que hemos tenido, del mundo que hemos tenido, nos aparta del sistema de valores que hemos tenido, nos aparta del rumbo que hemos tenido y nos saca de esto, nos aparta. Los cristianos somos o deberíamos ser una comunidad, pero un individuo, cada uno de nosotros deberíamos ser un individuo que está aparte del mundo. Hay un problema grande porque ya desde ahí con el concepto, porque el día de hoy lo que muchos quieren es encajar. Quieren encajar y lo que Dios quiere es desencajarte. Entonces ahí hay un asunto donde choca, ¿verdad? Muchos de los jóvenes cristianos salen de las iglesias o se apartan del Señor precisamente porque quieren encajar en el mundo. Y Dios está diciendo, no, tienes que desencajarte. Ahora, ¿quiere decir eso que tienes que hacer todo lo que dijiste hace un ratito, verdad? De irte a la montaña y pequeños saltamontes y toda esta cuestión. No. Encender unas velas en tu casa. No. Y bueno, unas velas, sobre todo cuando se va a la luz, ¿verdad? O cumplís años. Está buenísimo. Yo creo que estamos en este mundo. Debemos ser sal de este mundo, debemos ser luz para este mundo, debemos estar en contacto con este mundo. Yo creo que no hay nada de misticismo, ¿cuál sería la palabra? De misticismo, místico. Ostracismo, quiero decir, separarte de eso, no hay nada de eso. O sea, estás diciendo, no es que no puedo pertenecer a un equipo de básquetbol o tener mis amigos con los que nos reunimos a tomar café o lo que sea. Y tú me dijiste, y quizás sería interesante tener una serie sobre las frases equivocadas de la generación anterior, porque la generación anterior tuvo también sus errores. Y a veces la iglesia decía, no vaya a los partidos de básquetbol. No, yo escuché a un predicador hace muchísimos años decir, no vayas a los estadios de fútbol, porque la Biblia dice que no hay que sentarse en silla de escarnecedores. Y ahí, estoy hablando en serio, y ahí se han sentado escarnecedores, y era su argumento para no ir al cine, Entonces, por supuesto, eso es capítulo y versículo para eso, o sea, no, ¿verdad? Para nada. Entonces, Dios dice, yo quiero apartarte de ese sistema de valores porque quiero apartarte para mí. O sea, quiero apartarte para mí. Esa es la santidad. La santidad es la búsqueda de tener una vida que no es como la de todos los demás y es vivida para Dios. En el entendido que vivimos en este sistema de cosas. Correcto. Ahora, yo te voy a aterrizar aquí porque algunos que nos están escuchando están diciendo, entiendo, pero ¿cómo se come eso? ¿Y por qué no hablamos? Me gusta, pero me asusta. De la vida de comunión con Dios, Hablemos de arrepentimiento, de pecado, arrepentimiento y comunión, porque quizás ahí donde... Esa es la vía de la santidad que acabas de darnos, Porque si uno dice, bueno, ¿cómo es eso? Pero ¿cuál es el propósito? ¿Es estar en comunión con Dios? ¿Es vivir para Dios? ¿Cómo se
se come eso en el día a día. Si yo quiero ver a Dios, Ajá. voy a decir, si yo quiero ver. Si yo quiero, no, Dios está en todos lados. Sí. Si yo quiero ver a Dios, si yo Así quiero dicen ver, algunos que toman, dicen, hasta ver a Dios, dicen. Literalmente. Si yo quiero ver a Dios, si yo quiero de verdad tener una comunión con Él, sí, yo voy a tratar de vivir conforme a lo que Él me dice. Sí. Esa es quizás una forma sí, simple de decirla. Entonces yo voy a tomar mi estilo de vida que tuve antes de llegar al Señor, o que tienen todos los que son de mi generación, porque sí, algunos creyentes algunos que nos ven han crecido en la iglesia. Sí. Y entonces dice, yo no tuve un estilo de vida anterior. Sí, o sea, yo no tomo, no fumo. Sí, la única no pacha que tomaba era en la sala cuna, o sea... no digo malas palabras, sí, pero eso no quiere decir necesariamente que viva en comunión con Dios. No, entonces, pero yo veo el espíritu de los tiempos, sí, que no tiene la búsqueda de Dios para nada. Y yo quiero ir en contra de ese espíritu. Sí. Yo quiero ir a favor de la búsqueda de Dios. Eso va a modificar mi comportamiento. Sí. Me va a mantener en un estado constante de vigilar mío. No que alguien me vigile. Sí. Ni yo estoy vigilando a otro. Ni yo estoy vigilando a otro. De estar vigilando que mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones, mis actitudes y mis acciones estén alineadas con lo que Dios quiere. Sí. Entonces, por ende, aunque la pornografía es el mal de este siglo, yo voy a alejarme de la pornografía. Aunque la codicia y la avaricia es el sentir en el cual opera este mundo, yo voy a alejarme de eso. El orgullo. Aunque el orgullo sea la marca de este tiempo, no puedo decir otra forma. Y aún mucho entre creyentes. Sí, por eso, pero falta de santidad no es solamente no ser adúltero. Sí. O sea, no ser ladrón. No ser ladrón. Falta de santidad es precisamente lo que estás diciendo. Es alinear todo lo que nosotros somos, o la santidad es alinear todo lo que nosotros somos con lo que Dios quiere que seamos. ¿Y cuando no actuamos así? Arrepentirnos. Y yo lo dije hace un par de semanas en Vida Nueva. El pecado no es el problema. El problema es el pecado no arrepentido, no confesado, oculto. Ese es el problema. Sí. O sea, mira, en ese sentido, perdón, yo recuerdo cómo nos enseñaron quizás desde niños de esta idea de llegar al final del día y revisar tus pensamientos y tus actitudes, es decir, Señor, esto no estuvo bien. Esto no estuvo bien. Sí. Fulano me molestó y yo le salí 4 veces y eso no estuvo correcto. Sí. Señor, yo te pido perdón. Sí. Yo te pido perdón. Y David decía, de esos pecados que me son ocultos, sí, creo que David fue, ¿verdad? Sí. Y decía, líbrame, Señor, de los pecados que me son ocultos. Porque yo de pronto peco y ni cuenta me doy. Sí. Entonces, yo creo que ese ejercicio de decir, Señor, yo hice esto, yo dije esto, y yo me arrepiento, te pido perdón, y entonces estamos en comunión. Ok, en el libro de Hebreos, el pasaje que te dije hace un ratito, habla de seguir la paz. Sí. Pero luego dice, y la santidad. Sí. Porque la santidad hay que seguirla también. Sí. O sea, tenés que procurarla. Sí. La santidad no te llega. No es porque estás en la iglesia. No es porque un rocío bajó en la madrugada y entró por mi ventana. No, esa era la casa que se estaba quemando a 2 cuadras. Sí. No, es la búsqueda verdadera, continua de hacer las cosas que le agradan a Dios. Y cuando me doy cuenta que no estoy haciéndolo, antes de decir el concepto completo, la búsqueda de lo que le agrada a Dios basándonos en la Escritura. Claro. O sea, no en lo que... No en mi conciencia, no en mi lógica. Ni lo que la iglesia dice. Sí. Ni en lo que la cultura cristiana dice. Basándonos en la Escritura. Por eso capítulo y versículo viene antes de la búsqueda de la santidad, creo yo. Entonces yo entiendo lo que la Biblia dice. Voy a tratar de vivir de esa manera. Y cuando me equivoco, cuando fallo, cuando caigo, que a todos nos pasa, entonces inmediatamente la búsqueda del arrepentimiento para volver a la condición original, de estar apartado de lo que siempre he estado y apartado para Dios. Me gusta. Tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es recuperar para nosotros el lindero de la santidad. Entender que los cristianos, los que verdaderamente somos creyentes, debemos estar en la búsqueda continua de hacer las cosas que a Dios le agradan. Eso va a implicar dejar algunas de las cosas que hemos hecho, algunas de las prácticas, algunos de los pensamientos, algunos de los propósitos que hemos tenido y volvernos hacia Dios. Y cuando Dios
nos diga, hey, bien hecho, buen siervo y fiel, nosotros deberíamos sentirnos realmente bien. Ese es un lindero antiguo que debemos tratar de recuperar. Me gusta. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que entiendas la importancia y lo sabroso, lo rico que es estar en comunión con Dios. Y para eso es importante que cuando pecamos, revisemos, nos arrepintamos y volvamos a estar pedimos perdón y volvamos a estar en comunión con Dios. Arrepentimiento. El arrepentimiento debe ser continuo, constante. Esa es la base de la búsqueda de la santidad. Y se puede. Sí. No quiere decir ser santurrón, una idea que no desarrollamos, pero no se trata de santurronería, no se trata de complacer a los hombres, se trata de complacer a Dios. Me encanta. Y mira, estamos ya en fin de semana. Así que queremos animarte a ti a que vayas a tu iglesia, ahí donde Dios te ha puesto, a que le metas con todo, a que te involucres realmente, que hagas que el reino avance por medio del uso de tu tiempo, de tus talentos, de tus tesoros. Y si no tienes iglesia, estás buscando una congregación donde aprender y crecer y quisieras chequearnos, estás más que bienvenido a Vida Nueva, a cualquiera de los 5 campus presenciales aquí en San Salvador o al campus digital. Yo ahora estoy en Campus Hotel. Sí, Iván está en Me cambiaron. Sí. Sí, que casi nunca hacemos con nadie, pero Iván ya necesitaba ser cambiado. Que pases un excelente fin de semana y nos escuchamos el lunes a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.